Gráfico es diferente a una crítica. Se considera muchas veces que la crítica cinematográfica es subjetiva. Entonces yo, dependiendo de mis opiniones, dependiendo de mi subjetividad, voy a decir y voy a comentar qué es lo que me parece relevante de un filme. Pero el único problema con la crítica cinematográfica es que muchas veces como que no es objetiva, sino siempre está siendo desde este punto de vista personal, desde este punto de vista que a veces se queda con una primera impresión. A diferencia de un análisis más profundo, que trata de ir más allá de esta primera impresión, de esta experiencia puramente subjetiva. Truffaut, cuando hacía sus críticas cinematográficas en la revista de Cahiers du Cinema, muchas veces se disculpaba porque decía que solamente había visto una vez la película y entonces iba a hacer un comentario o iba a hacer un análisis de esa película, pero solamente le había dado tiempo de ver una vez la película, o a veces comentaba que solamente la había visto dos veces la película, ¿no? Entonces François Truffaut, Godard y Chabrol, que eran los críticos de esta revista de Cahiers du Cinema, veían varias veces las películas y de directores muy importantes como Hitchcock, como Wells, veían tres, cuatro, cinco veces una película y posteriormente ya hacían esta crítica o análisis cinematográfico, ¿no? También muchas veces la crítica es más inmediata porque se tiene que publicar en un periódico, se tiene que decir en la televisión, tú la vas a publicar en YouTube, entonces muchas veces más inmediata y no tienes tanto tiempo para analizar la película. Entonces, el análisis cinematográfico va a consistir exactamente en eso, descomponer todos los diferentes elementos de la película en diferentes partes. Entonces, para algunos analistas se podría dividir en 5 partes, para otros analistas se podría dividir en 10 partes. Hay profesor, como el profesor español Gómez Tarín, que estaba a poner así como 40 elementos para hacer su análisis cinematográfico, ¿no? Entonces ya va a depender de cada analista cinematográfico en cuántos pasos quiere dividir un film, en cuántos pasos quiere dividir una película. El modelo que estamos viendo es de 16 pasos. Ahí sí dejamos un poquito de lado lo que sería el cartel de la película y si dejamos un poquito de lado lo que sería la sinopsis. Si contamos esta sinopsis, si contamos el cartel, pues ya serían 18 pasos para ver y para analizar una película. Muchas veces pues el análisis no quiere ser completamente exhaustivo, no quiere ver exactamente estos 16 pasos, sino muchas veces hay algunos analistas que se van a concentrar en lo más importante de la película. Entonces, para algunos analistas van a decir, pues lo más importante es la puesta en escena, son las actuaciones, o es la imagen, o es la ideología que va a tener la película, ¿no? Entonces muchos analistas cinematográficos se van a concentrar en algunos elementos particulares de toda esta red, de todo este conjunto de elementos que uno puede analizar. La próxima semana vamos a ver cómo Gustavo García habla de una película que se llama Fanduilis. Entonces Gustavo García siempre se consideraba un crítico de cine y él le gustaba mucho la crítica literaria y estudiaba mucho a los literatos del siglo XIX, a los literatos del siglo XX, y entonces él veía una relación muy estrecha entre la crítica literaria y la crítica cinematográfica. Pero como vamos a ver, cuando él da sus críticas, era realmente un analista porque siempre se concentraba en resaltar los elementos más importantes de un filme. A veces resaltaba el guión, a veces resaltaba las actuaciones, a veces resaltaba la dirección, resaltaba lo que tenía que ver con la imagen. Entonces él como que sí quería llegar a esta profundidad de los diferentes elementos del análisis de cine. Otra diferencia que se ha puesto en relación con la crítica y en relación con el análisis es que muchas veces la crítica sería más periodística, como les decía, más inmediata. En cambio, el análisis cinematográfico se va a trabajar más en las universidades. Cuando uno puede analizar una película como una tesis de licenciatura, como una tesis de maestría o como una tesis de doctorado. Y va a haber países en donde desde la primaria, desde la secundaria, se les va a poner películas que tengan que ver con la historia, que tengan que ver con la literatura, que tengan que ver con el arte.
Y entonces las propias películas van a ayudar a los niños en estas diferentes materias. Eso ocurre principalmente también en la Escuela Pedagógica Nacional, que hay algunos maestros de ciencias sociales o de ciencias humanas que ven películas y a partir de ver la película pueden analizar la parte social, la parte filosófica, la parte de la historia, viendo películas. Entonces, el primer analista de cine va a ser Einstein. Entonces, Einstein va a hacer un análisis de su película El acorazado de Potemkin y él va a explicar por qué cada una de las imágenes que pone en la película y estas imágenes en relación con el sonido. De otra película que se llama Alexander Nevsky va viendo cada nota en relación con cada fotograma. Entonces este análisis cinematográfico consiste en ver los principales elementos del lenguaje cinematográfico y también otros elementos como sería el género, la ideología, la intertextualidad, el tema de la película. Entonces se descomponen estos elementos y después se tratan de reunir haciendo una síntesis para llegar a una conclusión de lo más relevante de la película. Entonces vamos a empezar viendo un video que nos hablaría de estos elementos internos y de estos elementos externos, que sería el análisis cinematográfico, y al final uno interpretativamente los va a juntar para llegar a una conclusión y resaltar cuáles serían los elementos más importantes en cada una de las diferentes películas. Entonces hay directores que les interesa mucho la puesta en escena y hay directores que les va a interesar mucho más lo que tiene que ver con la imagen o lo que tiene que ver con el tema. Entonces ya más o menos conocemos estos 16 elementos del análisis cinematográfico. Entonces vamos a hacer un desglose de estos elementos divididos más o menos en estas dos categorías, los elementos más externos y los elementos más internos que tienen que ver con el filme. Entonces vamos a ver este video acerca de estos